Sí. Entonces, digamos, ¿se recuerdan cuál es la derivada de la función logarítmica? Sí, 1 sobre x. Y luego, ¿cuál es la derivada del logaritmo de base a de x? 1 sobre x. Sí, por el logaritmo de a. Digamos, ¿cómo encontrábamos esta? Hacíamos un cambio de base. Escribíamos el logaritmo de base a como el logaritmo natural de x dividido el logaritmo de a. Entonces, con esta propiedad del cambio de base a, bueno, ya solo derivamos el logaritmo de x, que es 1 sobre x, y lo multiplico por 1 dividido el logaritmo de a. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar esta derivada, la derivada del logaritmo de x es igual a 1 sobre x, para encontrar la derivada de a a la x. Entonces, esto va a ser bien bonito porque vamos a encontrar la derivada de a a la x sin necesidad de usar la definición de derivada. Entonces, digamos, ¿cómo podemos encontrar la derivada de y de x es igual a e a la x? Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es que primero voy a tomar logaritmos. Entonces, si a esta ecuación tomo logaritmos de ambos lados, voy a obtener que el logaritmo de y de x, esto lo voy a indicar solo para decir de que y es una función que depende de x, es igual al logaritmo de e a la x. ¿Y qué propiedad puedo utilizar ahorita para simplificar el lado derecho? El logaritmo de e a la x, ¿a qué es igual? A 1 partido x. Solo x, porque solo nos queda el exponente. Entonces aquí logaritmo y e son inversas entre sí. Entonces estas dos funciones se cancelan. Nos queda simplemente que tenemos que encontrar el logaritmo de y de x es igual a x. Y ahorita lo que voy a hacer es que voy a derivar ambos lados de la ecuación respecto a x. Entonces, el lado izquierdo, ¿a qué es igual? Su derivada. Digamos, la derivada del logaritmo de y tendría que ser 1 sobre y. Pero tengo que agregar algo más, porque si se recuerdan, aquí la derivada de esta función es una función compuesta. Tenemos el logaritmo y luego tenemos yx. Entonces, tengo que aplicar la regla de la cadena y voy a tener que esto es igual a y' de x dividido y. Esto, digamos, es la regla de la cadena. El que la vimos la clase del jueves, digamos, la derivada del logaritmo de f de x es f' de x dividido f de x. Y luego el lado derecho, sí, 1. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer ahorita? Queremos encontrar la derivada de a la x. Y aquí ya casi la tengo, lo único que tengo que hacer es despejar para y'. Y si resuelvo para y', voy a obtener que y' es igual a y. ¿Pero a qué es igual a y? E a la x. Entonces esto es bien bonito, pero como pueden ver, solo con saberse la derivada del logaritmo pueden encontrar la derivada de a la x. Y lo que vamos a llegar es a la conclusión bien importante de que la derivada de a la x es igual a e a la x. Entonces, una gran ventaja, como ya encontramos esta derivada, cada vez que tengan problemas con funciones exponenciales, ya pueden usar esta regla sin necesidad de utilizar todos estos pasos. Entonces, todos estos pasos... Por ejemplo, en el parcial, una pregunta puede ser, ¿por qué? Puede ser, pero es que es decir, como van a ver con los ejemplos que vamos a trabajar hoy, va a ser más interesante que les pregunte, por ejemplo, cuál es la derivada de e a la x al cuadrado más x más 1. Eso le iba a preguntar, como en operaciones ya que haya de, por ejemplo, cociente o de producto con e a la x. Entonces esas son preguntas más de exámenes. Esto es más que todo, digamos,
una pequeña conexión entre la derivada del logaritmo y la función exponencial y decir, bueno, cuando conocemos que esta derivada es 1 sobre x, la utilizo para encontrar que la derivada de e a la x es e a la x. Entonces esto por lo menos les explica, bueno, por qué la derivada de e a la x es e a la x. Porque lo contrario solo diría, bueno, memorícense esta regla y por qué es esta la derivada, créanme. Tómenlo como un hecho, pero a mí no me gusta así, me gusta en algún momento comprobar que algunas derivadas de funciones es lo que nosotros esperamos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a derivar las siguientes funciones. Solo una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué la derivada y en términos de x es y? Bueno, es que tenemos aquí que encontrar la derivada del logaritmo de y. Entonces la regla de la cadena nos dice 1 dividido lo que está dentro del logaritmo, que es y. Pero el problema es que y también depende de x. Entonces tengo que encontrar y'. Entonces aquí usted esta regla de derivación de que la derivada del logaritmo, yo creo que había puesto así, f de x es igual a f' dividido f. Entonces lo único interesante aquí es que estamos resolviendo para la derivada. Entonces esto también pueden verlo como una aplicación de ecuaciones lineales, porque en algún momento utilizamos ecuaciones lineales para resolver incógnitas y en algún momento sus incógnitas pueden ser derivadas. Entonces lo que vamos a ver en la clase del miércoles es que podemos utilizar esta misma técnica para encontrar derivadas de funciones todavía más complicadas. Pero ya después de esa regla de derivación vamos a poder encontrar prácticamente la derivada de cualquier función, con excepción de funciones trigonométricas, funciones hiperbólicas y funciones trigonométricas inversas. Pero las funciones rara vez se utilizan en economía, tal vez los senos y cosenos para describir un ciclo económico. Entonces ahorita tenemos este primer problema. Aquí digamos solo estoy poniendo diferentes funciones donde tenemos que repasar de nuevo las reglas de derivación básicas, la derivada de una función por una constante, si estamos sumando dos funciones. Aquí cuál sería la derivada de esta función ax. Y nos faltaría algo más. Por toda la constante. Entonces aquí la derivada es la constante k1 dividido k2 por la derivada de a a la x, y esta derivada es simplemente e a la x. Sí, es lo mismo, ajá. Y aquí van a ver algo bien interesante. Si todavía no hemos visto segundas derivadas, pero digamos la derivada de esta derivada seguiría siendo la misma función, y cualquier derivada tercera, cuarta y quinta sigue siendo la misma función. Y por este motivo esta es una de las funciones que a varias personas son las que más les gusta trabajar. Pero si no fueran derivadas hubiera sido regla del producto, ¿no? Sí, habría sido un producto y un cociente. Sí, si aquí tuviera un k1x dividido k2x, ya sería más interesante. Que es aquí precisamente ahora estoy haciendo este otro problema, donde todavía mantengo una constante multiplicando en el numerador, pero ahora en el denominador ya tengo una función de x. Entonces, para encontrar esta derivada, ¿qué regla necesito utilizar? Primero producto y después. Bueno, aquí es una constante. Entonces, en realidad lo que necesito derivar es esto y multiplicar todo por 10. Sí, usamos la regla del cociente. ¿Sí? No, es que la constante se cancela si tuvieras, digamos, por ejemplo, este otro problema. Como digamos aquí que tengo más una constante k3. Entonces, aquí sí, la derivada de esta función, ok, nos queda e a la x, pero el segundo término nos quedaría 0. Igual seguiría siendo lo mismo. Sí, es lo mismo. Bueno, no, aquí sí ya es un poco diferente la derivada de la función. Es casi lo mismo, pero ahora esta ya no tiene constante. Entonces, si tienen una constante que no está multiplicando ninguna función de x, entonces ahí sí la derivada es 0. Pero si la constante está multiplicando una función de x, derivan esta función y la multiplican por la constante. Entonces, digamos, hay que tener un poquito de cuidado. Entonces, ahorita lo que tenemos que hacer es usar la regla del cociente. Entonces, si usamos la regla del cociente, ¿cuál es la derivada de esta función?
Ajá. Y lo pueden decir todo esto por 10, o sea, en algún momento tiene que aparecer el 10, o sea, lo pueden poner fuera del paréntesis o adentro. Yo creo que lo voy a ir cargando adentro del numerador, porque es un poco más fácil que utilizar paréntesis muy grandes. Entonces aquí ya tengo la derivada del numerador por la segunda función. Entonces sí, ahora tengo que hacer menos. Listo, 2x, ajá. 2x por 10 e a la x. Aquí el orden no importa. Sí, x a la 4. Entonces ahorita lo que puedo hacer es puedo simplificar un poco esta expresión. No se va a poder simplificar mucho, pero si la simplificamos un poco, tengo aquí 10x al cuadrado e a la x menos 20x e a la x. Pero el 10 no lo tenía que multiplicar por toda la expresión. Sí, se puede. Ahorita igual van a ver que me va a quedar el 10 afuera, porque digamos, si quiero seguir simplificando esta expresión, ¿qué factor común tengo en el numerador? 10. Y algo más, tengo más factores, más 10x a la x. Sí, 10x a la x. Entonces ahora todo este 10x a la x lo voy a sacar de la derivada. Entonces tengo 10x por a la x por... Entonces aquí me va a quedar simplemente una x. Sí, x menos 2. Y todo esto dividido x a la cuarta. Entonces, ¿cuál es la última simplificación que podría hacer? Sí. Cancelar esta x con esta x a la cuarta y nos quedaría 10 por e a la x por x menos 2 dividido x al cubo. Entonces, como pueden ver, aquí no hay mucha simplificación, pero esta simplificación es útil porque ahorita el objetivo que tengo después de Semana Santa es empezar a ver el tema de cómo encontrar máximos y mínimos relativos. Entonces ese tema posiblemente ya lo vamos a empezar a ver en la segunda semana después del feriado de Semana Santa, y todo ese tema consiste en encontrar cuándo la derivada es igual a 0. Entonces si uno tiene ya simplificada la derivada, uno puede decir, esta derivada es 0 solo cuando x es igual a 2. Entonces uno hace el análisis decreciente y decreciente alrededor de x es igual a 2, y luego uno puede graficar la función. Ahí, ¿Sí? Perdón, no vi eso. Cancelamos un Sí, exponente. x dividido x a la 4 es 1 dividido x al cubo. Entonces aquí sí tengo otro que está un poquito más interesante, pero este problema al principio se va a ver un poco intimidante. E por lnx más ln e a la x al cuadrado más yo creo que es al logaritmo de 5 más ex. Entonces varias veces antes de ponerse a derivar, tal vez uno puede decir, bueno, ¿por qué mejor no simplifico? Porque esta derivada se mira un poco intimidante, e a la logaritmo de x. Entonces lo que podemos decir, bueno, en caso que aplique, podemos simplificar antes de derivar. Y ahorita, como van a ver, tanto el parcial de simulacro como el parcial que tenemos esta semana van a tener que tratar mucho con propiedades de logaritmos y cómo se cancelan funciones exponenciales y logarítmicas, porque si aprenden a dominar estas funciones, eso en economía cómo es de útil para encontrar tasas de crecimiento, tasas de interés, cuando se duplica una cantidad, cuando miren elasticidades cruzadas, en algún momento van a tener que trabajar también con un montón de logaritmos. Entonces, digamos, ahí está cómo puedo simplificar esta función antes de derivarla. Sí. Entonces, como pueden ver, derivar x y x al cuadrado es más fácil que derivar e a la logaritmo de x. Al final, si derivan e a la logaritmo de x, les va a quedar el mismo resultado, pero van a tener que trabajar un poquito más. Sí, más 5. Y bueno, este sí solo queda como e a la x. Pero ya con esto puedo derivar. Entonces, ¿qué sucede ahora que derive la función? Ese queda como e a la x porque no es un
se No. cancela. No se cancela, esta sí ni no se puede simplificar más. Pero por lo menos estos primeros tres términos. ¿Por qué se cancela el ln de x al cuadrado? Porque digamos la regla de exponentes que te dice ln de e a la x al cuadrado es igual a x al cuadrado por el logaritmo natural de e, y esto es igual a 1 porque es un logaritmo y una función exponencial con la misma base. Entonces pues es que solo te queda x al cuadrado. O simplemente digamos uno puede ver bueno, que está dentro del logaritmo, lo que está dentro del logaritmo es lo único que sobrevive. En el primer término solo nos quedó x, pero en el segundo ya es lo que está dentro de esta función exponencial, es el x al cuadrado. Entonces estas son las dos ecuaciones de cancelación de las funciones exponenciales. Entonces como pueden ver, los tres términos más intimidantes se simplifican bastante, de manera significativa. Entonces, ¿cuál es la derivada de esta función? 1 más 2x. Más 2x. Sí. Sí, e a la x. Entonces, digamos, esto sería todo. Ahora, vamos a hacer uno más. Yo creo que será que un e a la x por logaritmo de x más x por e a la x. Entonces, algunos temas que vimos en aplicaciones como tasas relativas y tasas porcentuales, esos no van a entrar en el examen. Entonces, en algún momento van a ver que unos apartados del libro tienen, digamos, tasas relativas, tasas porcentuales. Los vamos a ver posteriormente, tal vez incluso en el segundo curso de cálculo. Pero ahorita por lo menos quiero que sepan sabiendo hacer estos problemas de derivación básicas, gráficas y resolver problemas de optimización y también resolución de sistemas de ecuaciones. Entonces, para derivar esta función, ¿qué necesito hacer? ¿Qué tantos productos hay? Sí, aquí hay uno y aquí hay otro. Entonces voy a tener que utilizar dos reglas del producto. Entonces, muy bien. Tenemos que derivar primero este producto. ¿Cuál es la derivada de este primer producto? Una pregunta. ¿En Sí. el examen vamos a poner una calculadora o...? Vamos a ver ahorita cómo les va en el simulacro. El simulacro no necesita calculadora. Entonces van a haber algunos problemas de que la respuesta la dejan en términos de logaritmos. No me gusta. Es que Porque digamos, vi que para la comprobación del día jueves hubo algunos problemas con algunas respuestas, es que les daban 8 años y otras 7 años, y que después con la calculadora metieron mal un logaritmo y les daba algo bastante extraño. Entonces mejor que solo miro un número, bueno, como 7 por el logaritmo de 2 y ok, dejémoslo así. Y también no tenemos que lidiar con problemas muy extensos, porque vieron que ese simulacro, esa comprobación tenía solo 5 preguntas de funciones exponenciales y duró más de media hora esa comprobación. Entonces hoy cuando viene la comprobación podemos hablar el miércoles para ver qué les pareció la experiencia del simulacro sin usar calculadora. Entonces digamos, primero tengo que derivar esta función. Entonces, ¿cuál es la derivada de este primer producto? Es e a la x por Sí. ln x Ajá. más e a la x por x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? 1 sobre x. Sí, 1 sobre x. Más Ok. 1 Ajá. más 1 por e a la x Sí, más 1 por e a la x. por x e a la x Ajá. Más x. más x e a la x. Sí, x e a la x. Entonces esto sería todo. Aquí posiblemente no les pediría simplificar, no se puede simplificar mucho este problema. Tal vez si lo quieren ver un poquito más bonito, podemos tomar el factor común de e a la x y tener e a la x por logaritmo de x más 1 sobre x más 1 más x. Pero aquí, como pueden ver, no hay tanta simplificación. Yo creo que graficar esta función sí sería bastante difícil. Esta sí es una función difícil de graficar.
porque encontrar aquí cuando esta derivada es 0 sí es un problema desafiante. Entonces ahorita vamos a continuar con más reglas de derivación, y obviamente la más importante de estas reglas de funciones exponenciales, que introduce algunas dificultades a la derivada de la función exponencial, es qué sucede con funciones exponenciales que tienen exponentes que no solo son x, sino que también los exponentes son otras funciones de x, como x al cuadrado más x, o cualquier otro tipo de función. Entonces aquí lo que vamos a trabajar es que ahora el exponente es función de x. Entonces ahora tenemos funciones como e a la u de x o e a la rx. Entonces digamos, ¿por qué hay que hacer estos problemas? Porque como vieron los modelos, el modelo de interés compuesto tiene una constante por e a la rt. Entonces en algún momento uno quiere derivar a, bueno, ¿cuál es la derivada de e a la rt? Entonces esto nos va a ayudar, la regla de la cadena nos va a ayudar a encontrar las derivadas de este tipo de funciones. Entonces ahorita digamos, ¿qué observan? Aquí hay una composición de dos funciones. Una función externa que es e a la x y otra función externa que es el exponente. Entonces, si se recuerdan de la regla de la cadena, ¿cuál sería la derivada de esta función exponencial? Ajá, sí. Es simplemente e a la x, solo que ahora aquí no tenemos x, sino tenemos un u de x. Entonces aquí escribo e a la u, sin importar que sea el exponente, y luego, como la regla de la cadena me dice, tengo una segunda función en la composición, encuentro simplemente la derivada de u a la x, que puede ser de u de x o u' de x. Entonces esto es todo. Simplemente es la función exponencial por la derivada del exponente. En cierta forma bastante parecida a la derivada de una función logarítmica, solo que la función logarítmica era la derivada de lo que está dentro del logaritmo dividido lo que está dentro del logaritmo. Aquí solo tenemos que volver a copiar la función exponencial y ir agregando derivadas. Entonces esto sería todo de esta regla. Es la segunda variación. Hay una tercera variación de que qué pasa, digamos, con derivadas de funciones como 10 a la x o 5 a la x. Entonces eso también lo vamos a ver, pero ahorita familiaricémonos con la regla de la cadena. Aquí, como pueden ver, esto en realidad no es un tema difícil. Incluso creo que vamos a trabajar el problema de e a la lnx también. Entonces tengo aquí, yo creo que un x a la cuarta menos 3 al cuadrado. Yo creo que quería un 3x al cuadrado, pero es igual, es buen problema. Entonces, ¿cómo derivamos esta función exponencial? Acá. Sí, la función, vuelvo a copiar la función exponencial tal como me la están dando. Y luego multiplico esta función exponencial por la derivada del exponente. Sí, 4x cubo. Y esto es todo. Entonces aquí no hay mayor complicación. Esa es como la cadena para... Sí, para funciones exponenciales. Sí, en realidad mi recomendación cuando tengan que lidiar con problemas de regla de la cadena, tanto para logaritmos como para funciones exponenciales, lo mejor no es memorizarse estas fórmulas, sino simplemente recordarse cuando calculaban derivadas de funciones compuestas, derivada de la función externa por la derivada de la función intermedia, por la derivada de la función interna, en caso haya todavía una función interna, y eso es más fácil que tener que memorizarse todas estas reglas. Que eso es más que todo una sugerencia.
Entonces ahorita tenemos este otro problema que aquí hay un poco de cadena, pero no mucho. Entonces digamos, ahora cómo derivo esta segunda función. Tengo un producto, pero también cada una de estas funciones tiene adentro una función. Entonces aquí hay una combinación de regla del producto y regla de la cadena. Pero ya hemos trabajado con problemas donde hemos tenido que lidiar con producto y cadena al mismo tiempo. Entonces, ¿cómo derivamos esta función? Ajá. ¿Y cuál es la derivada del exponente x más 2? Sí, 1. ¿Sí? O sea, tengo una pregunta, perdón. En el caso del ejercicio 2, ¿qué pasa si hubiera sido e elevado a la x4 menos 3x elevado al cuadrado? Hagámoslo, hagamos este solo porque este todavía es fácil. A la x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de esta función? 4x al... Bueno, sería ex a la 4. Ajá. Menos 3x al cuadrado por la derivada del exponente. ¿Y cuál es la derivada del exponente? Ajá. Sí, y esto es todo. ¿Así es todo? Sí, no hay... Sí, no hay más, de nada. Sí, siempre es bueno que digamos que pregunten algunos problemas adicionales con variaciones muy ligeras. Aquí tal vez lo único que les recomiendo es poner paréntesis, porque si no tendrían esto 4x al cubo y luego menos 6x. Eso sería la respuesta correcta si en todo caso aquí tuvieran un término menos 3x al cuadrado. Entonces mucho cuidado con los paréntesis. Otra cuestión que es válida, he visto que algunas personas les prefieren encontrar primero la derivada del exponente y luego multiplicarlo por la función exponencial. Eso también es correcto. Entonces pueden multiplicar primero, encontrar primero la derivada del exponente y luego multiplicarlo por la función exponencial. Es exactamente el mismo resultado. Entonces cualquiera de estos es un resultado válido. Aquí se mira un poquito mejor, porque a veces que hay personas que piensan que eso es todavía parte del exponente, y más si uno hace exponentes un poco grandes, pero aquí sí no hay ambigüedad. Entonces ahora vamos con este problema. Entonces, como ya me habían dicho, la derivada de la primera función es prácticamente e a la x más 2. Sigue siendo la misma función a pesar de que el exponente ya no solo es x, pero es solo porque la derivada de 2 es igual a 0 y la derivada de x es igual a 1. Entonces aquí tendrían un 1 que prácticamente no es necesario escribirlo. Yo solo lo escribí para indicar, bueno, aquí hice cadena, pero no me cambió en nada la derivada. Entonces ahorita copio la segunda función y lo único que me queda pendiente es escribir más la primera función e a la x más 2 por la derivada de la segunda función. Entonces aquí, ¿cuál es la derivada de la segunda función? Es el logaritmo dividido 2x. Sí. Mírame, es 1 dividido todo esto. X. Ajá, por sí, el 2x acá por el 2x. ¿Nos falta algo más? Sí, por el logaritmo natural de la base de este logaritmo. Entonces solo nos falta esto, por el logaritmo de 10. Porque recuerden que la derivada del logaritmo de x es 1 dividido x por el logaritmo natural de 10. Aquí si quieren pueden agregar paréntesis para indicar de que este logaritmo de 10 está multiplicando al denominador. O sea, primero se hace el... Sí, aquí hay un pequeño problema porque aquí tenemos que usar dos reglas de derivación al mismo tiempo. La derivada del logaritmo de base 10 es igual a 1 sobre x por el logaritmo de 10. Entonces, aquí la derivada era 1 dividido x al cuadrado más 1 por un logaritmo de 10 en el numerador, pero luego como este exponente es lo que está dentro del logaritmo, es una función como x al cuadrado más 1, tengo que multiplicarlo también por la derivada de x al cuadrado más 1.
Entonces por eso es que tengo aquí un 2x. Entonces aquí tengo tres términos, derivada de lo de adentro, esto es 1 sobre esto y esto otro es el logaritmo natural de base 10. Y es 1 sobre eso porque lo estamos haciendo, pues porque tiene el logaritmo afuera. Sí, sí, porque este no es el logaritmo natural. Entonces, como cada vez que tengamos un logaritmo que no sea el logaritmo natural, vamos a tener que dividir por el logaritmo natural de la base de ese logaritmo. Solo una pregunta. Sí. ¿Por qué multiplicamos por 2x arriba? ¿Cuál es la derivada de lo que está dentro del logaritmo? ¿Y el 1? No, es 2x. La derivada de x al cuadrado más 1 es 2x. No, sí, pero en el resultado es que ahí 1. Es que en este solo nos queda 1 porque... sí. Ajá, sí, aquí solo es 1. Sí. Ajá. ¿El qué pasó? Ajá. Sí. Yo creo que es lo mismo. Sí, yo creo que es lo mismo. Sí, se está multiplicando por 1. Sí. Sí, aquí mucho cuidado con este problema, porque aquí hay un montón de reglas. El primero por derivada. Sí. Sí, no se puede simplificar mucho. Creo que lo único que podemos hacer es factorizar este a la x más 2. O sea, si quieren simplificarlo un poco más, lo pueden hacer, pero... Entonces la derivada de x más 2 es de x más 2. Sí, porque la derivada de x más 2 es 1. Entonces aquí pueden hacer una muy pequeña simplificación. Entonces esto sería todo. Y Sí. la derivada del logaritmo x al cuadrado más 1 es logaritmo x. No, es que sin derivada. Esto es la derivada de... Sí. Logaritmo natural en vez de x. Entonces no... Solo es 1 sobre x cuadrado más 1. Por 2x. El 2x siempre te queda, porque si es logaritmo natural de x al cuadrado más 1, hay que agregar la derivada de x al cuadrado más 1, ¿sí? Lo que está adentro, el logaritmo de la base del logaritmo. Se puede pasar al logaritmo natural. Yo creo que eso es incluso lo más fácil, porque si hacen aquí un cambio de base, podrías escribir esto como el logaritmo natural de x al cuadrado más 1 dividido el logaritmo natural de 10. Y esto es más fácil, pues entonces ya uno se olvida de memorizarse esta regla. Perdón, Pero entonces ahí ese cambio de base. Porque, digamos, María André me preguntó si se puede escribir esto en términos de un logaritmo natural. Sí se puede. Entonces hacen el cambio de base y se olvidan de recordarse la regla de los logaritmos de diferente base que no sea la base e. ¿Sí? Porque un denominador es x cuadrado más 1 y el otro es logaritmo natural de 10, eso no me quedó muy claro. Por el cambio de base. Pero digamos, ¿cómo encontré la derivada del logaritmo de x de base 10? Hago el cambio de base, logaritmo de 10 de base x es igual al logaritmo de x dividido el logaritmo natural de 10. Y pues es que siempre te queda este 1 dividido el logaritmo natural de 10. Y lo multiplico para que no me salga como en el mismo término. Ajá, sí. Ya. Este es el molesto y por eso van a ver de que las funciones favoritas para derivar van a ser e a la x y logaritmo de x. Cuando tengamos que lidiar con 2 a la x, 5 a la x o el logaritmo de base 2 o el logaritmo de base 20, esas son las molestas porque a uno se le olvida agregar el logaritmo natural y a veces uno dice, bueno, pero multiplico o divido por ese logaritmo. Entonces eso no viene en el paso. No vienen, pero solo es de conocer las propiedades de logaritmos. Es bueno saberlo. Entonces aquí les tengo otro problema que... Mire, ¿sí? sigo teniendo duda con el 2x. Bueno, ahorita solo voy a hacer esto y después voy a hacer un problema rápido. Es la regla. Sí, es regla de la cadena. Pero de las
de los logaritmos. Si te das cuenta es por la segunda derivada. Sí, este problema vamos a hacer una variación de este. Entonces solo terminemos este. Terminemos este y después podemos hacer los otros problemas. Bueno, entonces aquí qué dificultad miran con este problema. Sí, podemos sumar los exponentes. ¿Por qué quiero sumar los exponentes? Porque me es más fácil sumar los exponentes que hacer aquí un triple producto. Qué molesto este triple producto. Entonces aquí tengo e a la 2 más x al cuadrado menos 2x al cubo. Entonces aquí sumé los exponentes. Sí, es válido. Y ahí es lo mismo. Bueno, es lo mismo, pero este exponente no es solo función de x, entonces voy a tener que calcular también la derivada del exponente. Entonces, digamos, su derivada es lo mismo, ajá. Por Sí. 2x Ajá, muy. 6 al cuadrado. Sí. Este cero no es necesario que lo escriban, yo solo lo agregué para que miren qué fue lo que hice, fue la derivada de 2 es 0. Muy bien. Entonces, como aquí todavía hay preguntas, vamos a hacer lo siguiente. ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural de 2 más x al cuadrado menos 2x al cubo? 1 partido 2. Sí, 1 partido todo esto Por la derivada de lo de arriba dividido. Ajá. La derivada. La ponemos ahí arriba. Sí, ¿cuál es la derivada de lo de arriba? 2x menos 6. Sí, 2x menos 6x al cuadrado. Ahora aquí observen que no estoy agregando ningún logaritmo de nada, porque como este es el logaritmo natural, no es necesario agregar el logaritmo, pero si quieren pueden agregar por el logaritmo natural de e, pero el logaritmo natural de e es un... Sí. Sí, sí. Entonces eso lo molesto. Entonces vamos a hacer un problemita más, un nuevo... No dividimos. Porque el logaritmo natural de e es 1. Entonces, digamos, este otro problema que va a ser bastante similar a este, pero aquí vamos a hacer ahora este otro. Entonces, ¿cuál sería la derivada de esta función? 3x cuadrado. Ajá. 4x Sí, dividido todo esto. por 1 partido logaritmo natural de 2. Sí, por el logaritmo natural de 2. Ahí está. Sí. Entonces, ahorita solo es de que adquieran familiaridad con estos problemas. Pero lo bueno es que ya parece que les es más fácil trabajar con la regla de la cadena que con esto. Y generalmente lo más difícil de aprender es la regla de la cadena. Esto de aquí es un detalle que solo nos tenemos que acostumbrar a... ¿Cómo? Aquí ya lo hicimos. Dicen, ni cuenta te haces que cuando ya tienen un dominio de la regla de la cadena, hasta derivan estas funciones sin percatarse de la regla de la cadena. ¿Por qué? Porque es que en la segunda utilizamos logaritmo natural y en la primera no. Porque este es un logaritmo de base e. Entonces con el logaritmo de base e... ¿Ese no es un logaritmo de base 10? No, este es e, no, el logaritmo de base 10 es el que es el LOG. LOG es logaritmo de base 10, LN es logaritmo natural. ¿De base E? Sí, base, la base natural. Entonces, si quisiera, si digamos lo pueden hacer, pueden usar esta regla de un solo, pero lo único es que aquí tendrías que agregar logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1. Ajá. O sea, es lo mismo, solo se le agrega log ln2. Sí, ajá. Sí, lo mismo, ajá. Entonces esto en realidad nadie escribe el logaritmo natural de e, porque esto es igual a 1. Pero si quieren... Solo los que son muy sistemáticos. Sí, tal vez no sistemáticos, pero muy, ¿cómo se llama? Tal vez burocráticos.
Porque va uno un burócrata y le dice, pero es que esto es 1, no, pero es que quiero usar la regla tal como me la diste. ¿Y si fuera logaritmo de 10 ahí? Logaritmo, para logaritmo natural de 10 tendrías que tener LOG, algo así como... Pero en la de arriba, en la E. En la E. Si hubiera el ln, Sí, aquí tendría que ser LOG para que fuera de base 10. El de base 10 es el siguiente. Log 10 de X es igual a simplemente log. o sea, conectamos uno con la clase Nunca. No, nunca. Como si fuera solo la base E. Ajá. Entonces lo mismo vamos a ver que nos va a pasar con e a la x. Si derivamos solo e a la x es e a la x, pero si tenemos que derivar 10 a la x, vamos a ver que esa derivada es 10 a la x por otro término. Entonces ese otro término es lo que nos va a molestar un poco el cálculo de esas derivadas. Entonces ahí tenemos un problema aplicado. Entonces aquí tengo que la función de demanda de un producto es la siguiente, y esta me gusta porque, digamos, nos está diciendo de que esta nos previene de que este bien se ofrezca de manera gratis. Entonces el bien se puede abaratar, pero nunca el precio va a ser igual a 0. Entonces tengo esta función de demanda de un producto, y lo que quiero hacer ahí es que quiero encontrar la demanda marginal cuando Q es igual a, yo creo que puse 300. Entonces digamos esto sería todo. Entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la demanda marginal? Sí. Entonces si la demanda marginal es simplemente derivar la demanda respecto a Q, entonces ¿a qué es igual a? 150 Ajá. por E igual A todo esto, ajá. Y luego, ajá. ¿Cuál es? 0. Ve si es menos 0.01. Ajá. Entonces, sí, ¿cuál es la derivada de menos 0.01 Q respecto a Q? Sí, hace una Q, sí. Es que si no, entonces la respuesta te queda 0. Y... porque recuerden que, digamos, la derivada de menos 2 a la x es menos 2. Entonces, cuando deriven una función lineal, si la constante es negativa, uno sigue escribiendo la constante negativa. Entonces, todo esto al derivarlo respecto a Q, la derivada de Q es 1, pero nos queda la constante de menos 1.01. Porque baja Sí. 1 de la Q y Sí. Sí, ajá, es como que bajáramos el 1 de la Q, entonces se queda 1 por Q a la 0, lo cual es igual a 1. Entonces ahorita se puede simplificar un poco más el problema. Esto es, digamos, como 150 por estos dos decimales. Entonces esto quiere decir de que vamos a tener menos 1.5 por e a la menos 0.01q. Entonces aquí solo corrí este decimal. Pueden evaluar de un solo ya en 300, pero aquí solo dividí 150 dentro de 100. Entonces, como pueden observar aquí, esta demanda marginal es negativa, como es de esperarse. Esta es una función de demanda con pendiente negativa. Entonces, a pesar de que esta función de demanda se mira extraña, es una función de demanda que satisface todas las condiciones. Siempre y cuando tengamos pendiente negativa, es función de demanda. Entonces, lo único que nos queda pendiente es encontrar cuál es el valor de la función de demanda marginal cuando Q es igual a 300. Entonces, ¿a qué sería igual? Ajá, menos 1.5 menos 0.001 por 300, que esto es igual a menos 3. O sea que lo que hicimos fue bajar la... Aquí solo evalué, aquí estoy evaluando esta función de demanda marginal en Q es igual a 300. Entonces 300 por menos 0.001 es simplemente igual a menos 3.
Y este número no es necesario que lo calculen, es simplemente un 1.5 dividido e al cubo. Va a ser una pendiente baja, va a ser una pendiente como de .2, menos .2 o menos .1. Entonces digamos aquí ya terminó este inciso. No es necesario que evalúen este número, a menos que tuviéramos algún problema de elasticidad o algún problema donde quisiéramos encontrar una tasa porcentual. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que ahora vamos a encontrar el ingreso marginal cuando Q es igual a 300. Entonces aquí hay una pequeña diferencia entre estos dos incisos. Una es demanda marginal y otra es ingreso marginal. Al final todas estas se van a encontrar derivando, pero ahora ¿qué función tengo que derivar para encontrar el ingreso marginal? Tengo que derivar el ingreso. Y la pregunta ahora es ¿cómo encuentro el inverso si me están dando el ingreso si me están dando la función de demanda? Es precio por cantidad. Sí, precio por cantidad. Entonces aquí la función de ingreso, que pueden usar I mayúscula o R mayúscula, voy a usar I mayúscula, es precio por cantidad. Como ya me están dando el precio, aquí obtengo 150 por Q por E a la menos 0.01 Q. Entonces ahora solo tengo que derivar esta función. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 150 sí, porque primero derivo la primera función. Ajá, sí. Sí, es igual. Entonces 150 por 1 por E a la menos 0.01 Q. ¿Se podría factorizar? Sí, se puede factorizar, bien, muy bien. Más 150 por Q por la derivada de esta función exponencial que es E a la menos 0.01 Q por menos 0.01. Exactamente lo mismo que tuvimos acá. ¿Por qué Q otra vez? Porque tengo que copiar la primera función, derivada de la primera función, 150 por la segunda función, más la primera función, 150Q, por la derivada de la segunda función. Pero 150 es la cantidad. 150 yo creo que es como un precio de reserva. ¿Qué puso por 1 en la primera? Redundancia no es necesario, solo para indicar de que encontré que la derivada de Q es 1. O sea, ese 1 no es casi que innecesario. Porque bajó el 1. Sí, ajá, sí. Pero si quieren puedo quitar este 1 y solo dejarlo como 150 por E a la menos 0.01 Q. Entonces ahorita podemos hacer unas muy pequeñas simplificaciones. Digamos, puedo factorizar el E a la menos 0.01 Q y que... Sí. Perdón, una pregunta. ¿Por qué es 150Q E a la menos 0.01 Q y no 150E menos 0.01 Q por E? Perdón, por Q. Porque la primera la dejas. Sí, la primera función no se deriva. Ya la derivamos aquí. Yo me refiero como hay que multiplicar P por Q. ¿Por qué no ponemos primero todo P y después lo multiplicamos por Q? Sí, se puede. El Q puede estar acá. Sí, te queda igual, es conmutativo. Yo solo quise poner el Q enfrente porque me es más fácil ver esto que ver E a la menos 0.01 Q por Q. Porque en algún momento hasta puedo pensar que esta Q es el exponente y tendría un E a la menos 0.01 Q al cuadrado. Pero sí. No influye. No influye. No influye para nada. Lo único es que primero vas a tener este término y después este otro. Pero como ambos se suman, no nos afecta en nada. Entonces, bueno, cuando factorizo la función exponencial, ¿qué me va a quedar dentro de los paréntesis? 150. Sí. 150Q. ¿Puedo multiplicar esto? Por 1 menos 1.6. Ajá, por Q. Entonces esto sería todo. Ahora puedo evaluar y puedo encontrar el ingreso marginal cuando Q es igual a 300. Y vamos a ver qué nos queda.
Entonces nos quedaría un e a la menos 3, que es un número positivo pero pequeño. Luego adentro del paréntesis que nos queda 150 menos 1.5 por 300. Entonces luego me indican ustedes si lo que vamos a tener adentro del paréntesis es negativo o positivo. Sí, negativo. Sí, 150 menos 450, ¿qué es igual? Menos 300. Entonces digamos aquí tenemos que el ingreso aumenta en menos 300 unidades, en menos 300 digamos dólares o quetzales por cada unidad que producimos. Entonces ahora aquí les tengo una pregunta bien interesante, porque aquí en algún momento les pregunté que interpreten este resultado, digamos, y una forma que les puedo decir es, bueno, ¿vale la pena producir 301 unidades o no? Sí, aquí digamos pueden ver que tenemos un ingreso marginal negativo. Entonces, como tenemos un ingreso marginal negativo, no conviene producir 300 unidades. Sí, cuántas menos, sí, porque incluso digamos pueden ver de que con 200 estamos todavía teniendo 150 menos 300. Entonces ahí están nuestros ingresos, están disminuyendo. Pero no conviene 300 unidades porque producir 300 unidades porque el ingreso disminuye cuando se producen 300 unidades. Entonces, algo que quiero ver eventualmente es, digamos, cuánto conviene producir para maximizar el ingreso. Y no sé si les han dicho esto en la clase de economía, pero generalmente, digamos, si aquí en ausencia de costos, si solo están interesados en maximizar los ingresos se maximizan justo en la última unidad donde su ingreso marginal es igual a 0. Entonces cuando lleguen que el ingreso marginal es igual a 0, aquí es cuando maximizan los ingresos. Entonces cuando el ingreso marginal es igual a 0, los ingresos se maximizan. Entonces esos son comentarios, son todavía problemas con los que no tienen que lidiar. Pero digamos la pregunta es, en ese problema, ¿cuándo es el ingreso marginal igual a 0? Y eso todo lo quiero preguntar para ver, digamos, cómo están en la solución de ecuaciones. Entonces quiero resolver ahorita este problema. E a la menos 0.01Q por 150 menos 1.5Q es igual a 0. Pero cuando el IM es igual a 0, pues hay mayor cantidad de ingresos, pero no significa que sea lo más rentable. Pues. No, en realidad, digamos, lo más rentable es cuando el ingreso marginal es igual al costo marginal. Pero hay algunas empresas, por ejemplo, las empresas que tienen patentes o programas de computación donde el costo marginal de una copia es prácticamente nada. O sea, ¿cuánto le cuesta a uno producir una copia virtual? Más nada. Entonces, esas son empresas que tienen costos marginales de 0. Entonces, ellos pueden decir, bueno, vamos a maximizar los ingresos, entonces encontremos cuándo es el ingreso marginal igual a 0. Entonces, hay algunas empresas que tienen costos marginales iguales a 0. Pero ahorita esto más que todo solo quiero enriquecer este problema y ahorita solo quiero evaluar este aspecto, porque posiblemente en algún momento en Mate 101 o en cálculo tengan que resolver este problema. Entonces la primera pregunta es, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Esta ecuación es igual a 0 cuando E a la menos 0.01Q es igual a 0 o 150 menos 1.5Q es igual a 0. Entonces la primera pregunta, ¿aquí puede existir solución o no? No. La función exponencial nunca es igual a 0. Incluso aquí si toman logaritmos van a ver de que esto truena, van a tener el logaritmo de 0 y como sabemos el logaritmo de 0 está indefinido. Pero esta segunda ecuación la podemos resolver. Sí, es 100. 1.5Q es igual a 150. Ya nos queda que Q es igual a 100. Entonces,
Esto no es parte del problema, pero la recomendación que les pueden decir a la persona que solo quiere maximizar sus ingresos es, bueno, produzca hasta 100 unidades. Pasado de 100 unidades, su ingreso marginal va a ser negativo y va a estar disminuyendo sus ingresos. Si produce menos de 100, siempre va a tener un ingreso marginal positivo. Entonces es bueno seguir produciendo porque todavía va a tener un aumento en sus ingresos. Entonces estos problemas los vamos a ver ya con más detalle cuando miremos los problemas de optimización. Entonces ahorita digamos, solo me quedan una serie de ejemplos más. Bueno, tengo un ejercicio 6 aplicado. Vamos a ver si también hacemos ese, pero ahorita lo que quiero hacer es la última regla de derivación que nos queda pendiente, que tiene que ver con... yo creo que aquí todavía tengo espacio. Las derivadas de funciones exponenciales de base B o de base A. Entonces ahí te van a decir qué problema hay aquí. Quiero, yo creo que esto tengo que escribirlo como una base B. Ahorita quiero derivar B a la X. Entonces, ¿cómo derivo B a la X? Casi si esta B fuera igual a E, puedo utilizar sin ningún problema. Entonces, ahorita tenemos esta pequeña... B a la X por L de B. Sí, excelente. Entonces, esa es precisamente la regla de derivación que ahorita vamos a tratar de encontrar. Porque la derivada de esta función es B a la X por el logaritmo de B. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tomemos el logaritmo natural. ¿Por qué el logaritmo natural? Porque la derivada del logaritmo natural es la más fácil de todas. Pero también si quieren pueden tomar el logaritmo de base B, pero a mí ese logaritmo no me gusta mucho. Entonces ahora la pregunta que les tengo es, ¿cómo puedo simplificar el lado derecho? ¿A qué es igual el logaritmo natural de...? 1 sobre B. Y X es igual a L. Sí, X es X por LNB. Entonces tengo que el logaritmo de Y es igual a X por el logaritmo de B. Entonces vieron que tenemos aquí, ya vamos llegando a la derivada de este problema. Y la idea es que quería escribir este problema en términos de funciones cuyas derivadas ya conozco. Ya conozco la derivada del logaritmo natural de Y, también conozco la derivada de X, y luego tenemos este logaritmo de B que es una constante. Entonces simplemente vamos a ir multiplicando por esta constante logaritmo de B. Ya habían comentado la derivada, entonces ahorita lo que vamos a hacer es que vamos a derivar todo respecto a X. Entonces aquí es igual la derivada de toda esta ecuación respecto a X. Aquí es igual la derivada del logaritmo de Y. 1 sobre Y, pero nos falta algo. Y'. Porque recuerden que Y es función de X. Desde el lado derecho, ¿qué derivada nos queda? ¿Cuál es la derivada de X? 1. Entonces solo nos queda el logaritmo de B. Porque digamos, si la derivada de 5x es 5, la derivada de c por x es c. Entonces aquí simplemente copio la constante por 1. 1 por el logaritmo de B. Aquí digamos, este logaritmo de B, recuerden que es una constante. Entonces no tengo que hacer ni 1 sobre B por B', sino simplemente 1 por el logaritmo de B. Entonces aquí ya vamos bien, digamos, a que es igual Y'. Ajá. Por el logaritmo natural de B. Pero ¿a qué es igual Y? Sí, B a la X. Entonces aquí tenemos la otra regla de derivación. La regla de derivación con una función exponencial de cualquier otra base 4, 5, 6.
Entonces ya tenemos esta nueva regla de derivación. Yo creo que Mateo ya la sabía. Y si la saben, esta la pueden aplicar de inmediato. La derivada de b a la x, ¿o es Andrés? No, creo que tu nombre no es Mateo, tu nombre es Andrés. Ah. Sí. Es que esta ya te la sabías. Ah. Ok. Entonces, esta se la pueden memorizar. Observen que es bastante similar a la derivada del logaritmo de base b de x, solo que ahora en vez de multiplicar por el logaritmo natural de b, estamos dividiendo para la del logaritmo. Entonces, con logaritmo es 1 dividido logaritmo natural de b, pero con la función exponencial es la misma función exponencial por el logaritmo natural de b. Entonces, esto es lo que hace que estas bases no sean las preferidas para la hora que tengamos que trabajar estos problemas. Entonces es un poquito molesto, pero en realidad solo tenemos aquí 4 reglas de derivación y una quinta que es la regla de la cadena para las funciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, como les decía, las más fáciles son estas. La derivada del logaritmo de x es 1 sobre x. Pero la derivada del logaritmo de x de base a es 1 sobre x por el logaritmo de a. Entonces aquí estamos dividiendo. Pero ahora si tenemos la función exponencial, la derivada de a a la x es e a la x, pero con otra base de función exponencial tenemos que multiplicar por el logaritmo de esa base. Solo una pregunta. ¿Sí? Si el logaritmo natural de b es una constante, ¿no sería entonces...? Es que tiene que ser una constante. Si no es una constante, no se puede usar ninguna de estas reglas. Pero en ese caso sería el logaritmo natural de b por x por... ¿Cuál es la derivada del logaritmo natural? 1 sobre x. Entonces sería x... Sería el logaritmo natural de b por más... No, logaritmo natural de b por x más 1 sobre x, ¿o no? No, porque como este logaritmo de b es una constante, no es necesario derivar el logaritmo de b. Muy bien, entonces ahorita, como pueden ver, estas son las únicas reglas que hay en la sección 2.1, 12.1 y 12.2. También, digamos, están las reglas que involucran la regla de la cadena, pero esa regla de la cadena es mejor aplicarla que memorizarla. Entonces, ahorita derivemos estas funciones y yo creo que no vamos a poder resolver ningún... ¿Sí? La que dice logaritmo Ajá. de base a x, Es 1 sobre x por el logaritmo natural de a. ¿Ah? No, es que es aquí no hay exponente. Aquí el exponente es x, el logaritmo no tiene exponente. O es esta, logaritmo de b a la x. Si logaritmo b a la x, lo que hice fue que multipliqué el exponente por el logaritmo de b. Entonces vamos a derivar estas funciones. Yo creo que aquí me falta... No, esa la vimos el jueves, pero yo creo que la vamos a volver a hacer hoy. Entonces aquí hay unas reglas de derivación adicionales que nos van a hacer un... Muy bien. Entonces tenemos estos dos problemas. ¿Cómo derivamos la primera esta primera función? Copio la función exponencial tal como me la dan. La derivada del exponente
Entonces calculo la derivada del exponente. Este paso no es necesario que lo hagan, pero solo lo estoy escribiendo para que miren todos los pasos que están involucrados. Okay, copio la función exponencial, calculo la derivada del exponente, pero como esta función exponencial tiene base 5, tengo que multiplicar por el logaritmo natural de 5. Pero es porque tenemos un 5 elevado a la t al cuadrado por el logaritmo de t. Si tuviéramos e a la t al cuadrado por el logaritmo de t, es simplemente esto. Pero como el logaritmo natural, O sea, si el 5 fuera E. Sí, si el 5 fuera, porque si esta a no es igual a la base e, tengo que agregar logaritmo natural de a, que fue lo que vimos en este paso. En este paso no se cancela esta función exponencial con el logaritmo natural, entonces nos queda ese logaritmo de b que siempre hay que acarrearlo. Entonces ahorita ya derivo, digamos, puedo derivar esta función, sería 2t. que nos queda 5t al cuadrado por el logaritmo de t, y aquí es la derivada del exponente, 2t. ajá, por el logaritmo de t, No, por el logaritmo de t, más t al cuadrado, 1 partido t. 1 partido t, por este logaritmo de 5. ¿Por qué? Es que el logaritmo de 5 siempre hay que acarrearlo. Ah. Sí, es la matemática. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de t? 1 partido Sí. t, Sebastián. Sí, aquí estoy usando una regla del producto. Generalmente lo que hacen ustedes a la hora de derivar estas funciones es que derivan todo de un solo. Pueden derivarlo todo de un solo. Este paso que yo puse aquí es más que todo un paso intermedio. Entonces puse ese paso intermedio solo para decir, bueno, copian la función exponencial, derivan el exponente y luego agregan logaritmo natural de 5. No entendí por qué es t al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de t? Es 1 sobre t. Aquí hay una regla del producto. Sí. Porque copio la primera función. Derivo la primera función 2t por el logaritmo de t más la primera función por la derivada de la segunda función, que es 1 sobre t. Es que agarré el producto adentro. Sí, hay una regla del producto adentro del exponente. El exponente es un producto de dos funciones. Ujú. Ajá, sí, sin que se van relevando las derivadas. Entonces calculan la derivada de la primera función por la segunda función, luego suman la derivada de la segunda función por la primera función, y si hay un triple producto seguían relevando ese producto hasta que terminen de derivar cada una de las funciones. Entonces ahora tenemos este otro, digamos este otro, ¿cómo lo derivamos? Aquí buenas noticias, no hay ningún producto, solo hay una suma de 3 funciones. Ajá, sí, se copia la función exponencial tal como está. Menos 12. Ajá, menos 2x, pero me falta algo. Por logaritmo natural de 10. Sí, logaritmo natural de 10. Más Ajá, 1. No. sí. Ahí sería solo 1 sobre 8 más x. Ajá, pero nos Por falta. logaritmo natural Ajá, sí, de 10. sí. Ahí está, solo es de familiarizarse. Y luego esta última. Sí, esta sí no cambia en nada. Entonces, e a la x menos 2. Entonces, digamos, esto sería... Ahí decirlas derivando individualmente, ¿o no? Sí, aquí se derivan individualmente. Aquí hay una suma de 3 funciones. Entonces, solo nos quedó un problema pendiente más, pero es un problema de costos. Entonces, mejor ahorita sigamos viendo más reglas de derivación básicas. Digamos, por ejemplo, voy a continuar con logaritmos. ¿Cuál sería la derivada de esta función? 1 sobre
Sí, nos queda 1 sobre x, pero luego... ¿Eso está elevado o es un 4? Es logaritmo a la cuarta. Es que se recuerdan cuál es la notación del logaritmo a la cuarta. Y esta otra, si quieren, aquí sí pueden bajar el exponente para no tener que lidiar con una cadena. Sí, es lo mismo, esto es lo mismo. Cuando tengan un logaritmo a la algo, esto es logaritmo de x a ese algo. Pero ahí sí no se puede bajar. No, aquí sí no va, no, esto sí no es igual a 4 por el logaritmo de x. Para que se pueda bajar el exponente tiene que estar adentro de la función logarítmica. Entonces mucho cuidado con esto. Posiblemente en Mate 101 han tenido que lidiar entre la diferencia entre estos dos logaritmos. No tanto. O sea, de momento no, pero sí, ya lo habíamos visto eso. Bueno, pero sí ya lo vieron. La diferencia entre logaritmo de x a la cuarta y logaritmo a la cuarta de x. Entonces aquí derivemos. ¿Cuál es la derivada de la primera función? Sí, 4. elevado a la 3. Ajá. Por 1 partido x. Ajá. Más 4 más por 1 a la x aquí. Sí, más 4 dividido x. Más 4 dividido. Ahí la segunda parte no es un cociente. No, perdón, no es un producto. No, tal vez podrías hacerlo como cadena. Podrías encontrar, digamos, la derivada del logaritmo de x a la cuarta es igual a 1 dividido x a la cuarta por 4x al cubo. Pero 4x al cubo dividido x a la cuarta es simplemente 4 dividido x. Les quiero poner un problema que les va a dar un poco de pesadillas. Van a ver ahorita por qué. X a la x. Logaritmo x No, logaritmo ¿Qué natural de x. ¿Qué problema hay, digamos? Tenemos dos reglas de derivación. Tenemos la regla de la potencia, que nos sirve si queremos derivar x a la n. Y tenemos ahora la regla de funciones exponenciales, que nos dice que esto se puede si tenemos un n a la x. Entonces el problema que tenemos aquí es que ni la base ni el exponente son constantes. Entonces desafortunadamente ninguna de estas reglas se puede usar para encontrar la derivada de esta función. Entonces hay una forma bien bonita con logaritmos otra vez. Sí, ¿qué pasa si tomo logaritmos de ambos lados de la ecuación? Logaritmo de y es igual a logaritmo de x a la x. ¿Cómo puedo simplificar esta función? Si se baja la x, y luego ¿qué puedo hacer? Aquí ya puedo hacer productos. sí, productos, ya aquí ya puedo derivar. Entonces derivemos. 1 partido y por y prima. Y luego aquí que tenemos un producto. No entiendo por qué eso de 1 partido y por y prima. Porque y es función de x. 1 dividido x. Miremos, miremos. 1 por logaritmo de x más x dividido x. Es producto. ¿Qué puedo x partido de x? ¿Puedo poner 1 o no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿a qué es igual y prima? De x más Acá. 1. ¿Y qué nos falta? Por x a la x, sí, porque tenemos logaritmo de x más 1 por y. Pero como y es igual a x a la x. ¿Por qué por y? ¿Qué propiedad? Ahí te falta explicar un y porque... Ajá. Uy, perdón. Mucho cuidado con esto. El y' dividido y. Entonces la clase del miércoles vamos a estar lidiando mucho con el y' dividido y, porque esa es una bonita forma de terminar de evaluar todas las propiedades del logaritmo.
logaritmos. Esa es la derivada de x a la x. Sí, sí, esto eso uno no se lo imagina. Eso va a venir en el parcial. Ah, o sea que solo es. Solo es literalmente solo el más uno. Es como la de que tiene base constante. No, hombre, que lo pongan ahorita. Sí, que venga. Así pone una sección en cada Y esto viene Funciones exponenciales, esta técnica todavía no, porque esta técnica se llama derivación logarítmica. Solo el examen va a ser en el salón del laboratorio. Donde decimos de economía. No, en el laboratorio. Ah, está bueno. son los parciales. Ah, hoy eso. Sebastián. Pero el nombre ¿qué hace Mario? Ah, logaritmos sí, logaritmos lo vimos incluso el jueves. Lo que no vendría es la derivada de x a la x. Van a venir derivadas. Ah, derivadas, por supuesto, es lo que hemos estado viendo en las últimas semanas. Ah. Sí, bien eso de la derivada de x a la x. Sí. No, pero la derivada de x a la x no. No, en el parcial, en el simulacro no. No, el simulacro no, en el parcial sí. Y no viene la que vino de el laboratorio pasado. Al lado de Acá, digamos, la respuesta la dejan todo así, logaritmo de 12 dividido con 0.25. Esta otra también viene, lo único es que con el simulacro llegan hasta aquí. Es que ahorita. Hasta ahí no encontramos la respuesta. Bueno, que sin calculadora puede ser. Lo que pasa es que, digamos, si los dejo entrar en calculadora, todo el examen se complica. Entonces ya puedo decir, bueno, puedo poner problemas, tienen que entrar de ecuación cuadrática en vez de que tengan que hacer factorización. Ah, ya. Es por su bien, no. Entonces creo que dejen esas respuestas feas. No vienen derivadas del log. Ah, Derivadas del log hoy. no, las reglas sí vienen. Eso lo vimos. Sí, vienen derivadas de logaritmos, pero no derivadas con esta técnica de tomar logaritmos de ambos lados y luego tener un y' y y. Ah, o sea, vienen las de 1 sobre x. Sí, 1 sobre x o un logaritmo natural de un montón de relajos de expresiones. ¿Qué se simplifican? Sí, se simplifican. Sí quiero que, digamos, refuercen la parte de propiedades de logaritmos. Compuestos y todas esas cosas también. Acá de efectiva, creo que si no, las casas efectivas sin calculadora no se puede hacer, prácticamente imposible. O sea, que nada, tal vez podría haber visto, no tendrías que calificar la respuesta.
Sí. Examen.